Conozca más. Presenta... Si usted pudiera trasladarse en el tiempo hace 65 millones de años, sería testigo de una escena tan patética como esta. Un paisaje desolador de muerte y destrucción. Ningún signo de vida. Caos. Y quizá tendríamos ante nosotros un inmenso cementerio de nuestros protagonistas. Los dinosaurios. Imágenes impresionantes sobre uno de los misterios más inexplicables de la ciencia. ¿Cuándo aparecieron sobre la Tierra? ¿Cómo vivían? ¿Por qué desaparecieron? Disfrute de esta espectacular aventura del conocimiento y desvele todas las incógnitas sobre los dinosaurios. Estas fabulosas criaturas dominaron la Tierra durante más de 150 millones de años y después desaparecieron, geológicamente hablando, en un instante, dejándonos uno de los misterios más impenetrables. Sabemos que en los últimos 10 millones de años del período Cretácico, 112 grupos de dinosaurios se encontraban en pleno apogeo y poblaban toda la Tierra. ¿Qué pudo acabar con el reinado de animales tan abundantes y poderosos? Es posible que, como resultado de la deriva continental, los cambios de vientos y la aparición de los glaciares, se originase un cambio climático. Quizás apareció el hielo en los casquetes polares, provocando que los inviernos se hicieran demasiado largos e intensos para los dinosaurios, que fueron incapaces de adaptarse a estos cambios globales y desaparecieron. Puede que un aumento de la actividad volcánica, que arrojó partículas incandescentes y material volcánico a la atmósfera, formase un enorme parasol que enfriara el planeta, haciéndolo inhabitable para los dinosaurios. O quizás la respuesta está en lo que puedan decirnos las rocas. La señal de que algo impactó sobre la Tierra, ocasionando una catástrofe inconmensurable y el fin de los dinosaurios. El primer hallazgo de un resto fósil fue encontrado en 1770 en la localidad de Maastricht. Se trataba de una gigantesca mandíbula que pertenecía a un mosasaurio, un reptil marino, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de París. En 1842, Sir Richard Owen, un famoso paleontólogo, escribió un largo informe en el que ya les puso un nombre diferenciador: dinosaurios, que significa lagartos terribles. Su imaginación, unida a la del escultor Waterhouse Hawkins, dio imagen y forma a los primeros dinosaurios que fueron construidos para el Palacio de Cristal de Londres en 1854 con motivo de la primera Expo Universal. Hoy en día continúan allí, tal y como los imaginaron, en el primer zoológico de dinosaurios. Los diferentes restos fósiles que se han ido localizando han conformado definitivamente la estructura de estos gigantescos saurios. Para fosilizarse, un animal debe quedar enterrado en barro o arena antes de que se descompongan sus huesos. Después, durante miles de años, las capas de sedimento se acumulan sobre los restos óseos y los minerales se depositan hasta sustituir el material de los huesos.
Estas imágenes no se fosilizaron y gracias a ello hoy día podemos ver la expedición que el legendario paleontólogo Roy Chapman Andrews organizó en 1922 para peinar el desierto del Gobi en busca de su arca perdida. Huesos y otros restos que abrieron nuevos puntos de investigación y contraste para la ciencia y el conocimiento de los dinosaurios. Gracias a su espíritu aventurero, se localizaron los primeros nidos de dinosaurios. Hasta entonces los científicos solo sospechaban que por ser considerados reptiles pondrían huevos. Este hallazgo le garantizó a Andrews un puesto destacado en la historia de la paleontología. Los primeros dinosaurios habitaron el planeta hace 230 millones de años, en la época que hoy conocemos como período Triásico. En aquel momento la Tierra estaba agrupada en un enorme supercontinente llamado Gondwanalandia. Los dinosaurios pronto se extendieron por toda su superficie, pero el supercontinente comenzó a dividirse y hace unos 150 millones de años, ya en el período Jurásico, hubo numerosos cambios geológicos que propiciaron que los dinosaurios se aislaran y evolucionaran de diferentes maneras. Los saurópodos gigantes de movimientos lentos y cerebro pequeño son la clave principal para aclarar esta evolución. Hablando de cerebros, Phil Currie, director del programa de búsqueda de dinosaurios del prestigioso Museo Real de Tyrrell, nos cuenta que para animales que pesaban por encima de las 4 toneladas y que medían más de 8 metros, el tamaño de sus cráneos nos indica que su cerebro estaba muy poco desarrollado. Sin embargo, sí había algún dinosaurio más inteligente, el Trodón, que no solo estaba equipado con músculos, sino con la más terrible de las armas, la inteligencia. Los científicos, empleando toda su información y la más alta tecnología en la investigación de la vida de los dinosaurios, pueden mostrarnos ahora las diferentes hipótesis sobre cómo se alimentaban. Si eran o no de sangre caliente. Su ritmo de velocidad. Cómo protegían a sus crías y cómo morían. Los dinosaurios nos dejaron una pista para averiguar su velocidad, sus huellas. Midiendo huesos de fósiles es posible deducir la longitud de la pata de un dinosaurio. A partir de sus huellas se puede calcular la longitud de la zancada y estimar su velocidad. Pero ¿qué decir de la máxima velocidad que podía alcanzar un saurópodo? La velocidad supone energía. Esto significa que cuanto más rápidamente corre un animal, sus patas tienen que tener la fortaleza correspondiente a su envergadura. Calculando el grosor de las patas de un dinosaurio, se pueden establecer algunas comparaciones interesantes. Un elefante puede trotar a unos 25 kilómetros por hora. Esta era probablemente la velocidad punta de un Apatosaurus. Un rinoceronte galopa a 32 kilómetros por hora. A esa velocidad, un Triceratops apenas podía mantenerse en pie. ¿Cuál sería la velocidad de un Tyrannosaurus? No se han encontrado sus huellas para calcular su velocidad. Algunos paleontólogos creen que este enorme carnívoro podría perseguirte a unos 24 kilómetros por hora. Otros, sin embargo, no te dan una ventaja tan optimista y cronometran la velocidad del Tyrannosaurus en unos 32 kilómetros por hora o más. El paleontólogo Jim Farlow ha encontrado unas pisadas que rompen los límites. Un dinosaurio que alcanzaba la fulgurante velocidad de 40 kilómetros por hora, más rápido que el sprint de un campeón olímpico. Son indicios que hacen imaginar a los paleontólogos que algunas especies de dinosaurios debieron de ser muy rápidas, como el terrible depredador Deinonychus. Una máquina de matar que funcionó durante más de 100 millones de años y que poseía 2 manos y 2 pies para agarrar e inmovilizar a sus presas, manteniendo el equilibrio gracias a la cola. Esto, a su vez, nos plantea una nueva pregunta. Un animal de sangre caliente, un león, por ejemplo, mantiene una temperatura corporal constante y está activo incluso en noches frías, cuando desciende la temperatura exterior. Esto es debido a un proceso que los científicos llaman endotermia. En cambio, un animal de sangre fría estará inerte cuando el aire circundante sea frío.
mantendrá su actividad cuando su temperatura interna se eleve debido al calor del sol. Y con el frío de la noche, el animal retorna a su inmovilidad. Los científicos llaman a este proceso exotermia. Actualmente los animales más ágiles y de mayor velocidad son de sangre caliente y mantienen la temperatura de su cuerpo por regulación endotérmica. Pero los dinosaurios son supuestamente reptiles y los reptiles actuales son de sangre fría. ¿Eran los dinosaurios de sangre fría o caliente? La diferencia enorme entre la cantidad de comida que consume un reptil y un mamífero le da al paleontólogo Bob Baker un argumento para sus ideas sobre los dinosaurios. En los depredadores de sangre caliente existe una proporción determinada con respecto a las presas. Un depredador de sangre caliente necesita comer al año para sobrevivir el equivalente a 50 veces su propio peso. El resultado es que entre los animales de sangre caliente solo el 2% son depredadores y el resto presas. En cambio, un depredador de sangre fría, como un cocodrilo, por ejemplo, necesita al año para sobrevivir solo 5 veces su propio peso. Por eso la proporción entre depredadores y presas es más alta. En los dinosaurios, ¿cuál sería la proporción entre los matadores y sus víctimas? ¿Sería del 2% correspondiente a los animales de sangre caliente o del 20% correspondiente a los de sangre fría? En mi opinión, la proporción es del 1 al 3%. Solo del 1 al 3% de todos los dinosaurios serían carnívoros. Esta proporción se corresponde con la de los animales de sangre caliente. Los dinosaurios representan uno de los grupos de animales terrestres de más éxito de todos los tiempos. Perduraron sobre la Tierra durante 150 millones de años. Cuando surgieron en el período Triásico, hace unos 250 millones de años, lucharon por sobrevivir con animales más viejos, bien establecidos, con buenas defensas y soberbiamente adaptados a su medio. Compartían su mundo con otros reptiles y mamíferos primitivos. En los océanos, lagartos marinos que recuerdan a los delfines devoraban a otros organismos del mar. Los dinosaurios surgieron en un paisaje de extrañas formas, de vegetación exuberante, de gran humedad, repleto de pantanos y lagos, dominado por bosques extensos con infinitas variedades de árboles, algunos de 40 metros de altura. Y se apoderaron poco a poco del terreno. Cuando el período Triásico dio paso al Jurásico, hace 200 millones de años, los dinosaurios recién llegados se enfrentaron con los reptiles arcaicos de entonces y vencieron. Quizás, como argumentan algunos científicos, fueron favorecidos por un acontecimiento de extinción, cambios en el ecosistema que son catastróficos para algunas criaturas, pero que suponen una oportunidad para otras. Los dinosaurios evolucionaron y se diversificaron. Depredadores veloces que cazaban pequeños lagartos y mamíferos o herbívoros de pequeño tamaño que tenían ante sí una abundante vegetación para alimentarse. Al principio algunos no eran mayores que una gallina, pero con el tiempo crecieron y crecieron, se hicieron más grandes, más fuertes, con formas sinuosas, cuellos estirados como cintas, colas como troncos de árboles. Los dinosaurios más grandes, como el Brontosaurus y el Brachiosaurus, eran vegetarianos. Los herbívoros superaban en número a los carnívoros en una proporción de 20 a 1. Estos animales descomunales que se desarrollaron en el Jurásico eran insaciables dragones, capaces de engullir un arbusto entero de un solo bocado. Este es el Brontosaurus, uno de los herbívoros más grandes. Un ejemplar de estos llegaba a pesar 30 toneladas, como una manada de elefantes. El Brontosaurus mantiene el equilibrio en sus caderas. Tenía 3 apoyos traseros: la pata derecha, la pata izquierda y extendida en medio de las dos, esta enorme cola de gran musculatura, tan fuerte y vigorosa como sus patas. Así podría apoyarse sobre estos 3 soportes traseros y alzar su largo cuello hasta las copas de los árboles. Incorporándose sobre su trípode, el Brontosaurus puede alcanzar hasta 12 metros. Incluso en las peores épocas de sequía se podía conseguir a esa altura rico follaje. Durante la estación húmeda puede escoger los brotes más tiernos. Este era el sistema de alimentación de la época de los Brontosaurus.
elevarse desde el nivel del suelo al nivel medio y hasta la copa de las coníferas. Era un sistema muy eficaz, nunca igualado ni superado. A principios del Cretácico se originó el primer gran estallido en la evolución de las flores y surgieron especies nuevas de dinosaurios, ramoneadoras de plantas bajas, capaces de triturar amplias superficies de vegetación. Las plantas tuvieron que evolucionar hacia formas que permitieran una rápida reproducción. El mundo era de ellos. La era de los dinosaurios perduró durante millones de años y, sin embargo, tuvo un final. Hace 65 millones de años, los dinosaurios desaparecieron. ¿Qué ocurrió? ¿Fue una extinción lenta o repentina? Se han considerado muchas teorías que tratan de explicar la extinción de los dinosaurios. Una de ellas apunta a la aparición de plantas venenosas como la razón de su exterminio. Al comerlas morían los herbívoros y, en consecuencia, también los carnívoros por inanición. Otra teoría supone que la aparición de los mamíferos acabó con los enormes reptiles. Los mamíferos, cuyos antepasados aparecieron al final del Jurásico, se propagaron y se comieron los huevos de los dinosaurios. Y otras hablan ya sea de cambios climáticos a los que no pudieron adaptarse, ya sea de aumento de la actividad volcánica que hizo inhabitable el planeta para los dinosaurios. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido aceptada de forma generalizada, ya que carecen de la suficiente base científica. Nuevos descubrimientos han obligado a los científicos a volver a plantearse el final del período de los dinosaurios. En 1980 se anunció por primera vez la teoría de que estos perecieron a consecuencia de los efectos producidos por el impacto de un asteroide gigantesco de unos 10 kilómetros de diámetro. Hace 65 millones de años, un asteroide perdido en el espacio, capturado por la fuerza gravitacional de la Tierra, comenzó a dirigirse hacia esta. Según se acercaba, se aceleraba adquiriendo una velocidad cada vez mayor. Atravesó la atmósfera a 30 kilómetros por segundo, velocidad casi 100 veces mayor que la del sonido. Vamos a hacer las suposiciones siguientes. Primera, que la cantidad de iridio encontrada en el estrato negro nos marca la dimensión de 10 kilómetros de diámetro del asteroide. Segunda, que cayó sobre uno de los océanos en un punto de unos 5.000 metros de profundidad, que es la profundidad media del océano. 23 centésimas de segundo después de chocar con la superficie del mar, el asteroide, con un peso de 1 billón de toneladas, había alcanzado el fondo desplazando el agua de alrededor. La superficie del meteorito quedó triturada debido a la resistencia del agua. 1 segundo 45 centésimas más tarde, el meteorito choca contra la roca base del lecho, lo que hace disminuir rápidamente su velocidad. 4 segundos 55 centésimas después, el meteorito explota debido al impacto y se evapora en un instante. En este momento la temperatura asciende a 18.000 grados centígrados y se genera una explosión equivalente a la de 100 millones de megatones de trinitotolueno. La explosión sería equivalente a la originada por todos los ingenios nucleares de los Estados Unidos y de la extinta Unión Soviética, detonados al mismo tiempo. Los materiales del destrozado asteroide y del lecho del océano fueron transportados por el agua del mar evaporada a la atmósfera, hasta que cubrió el globo. De esta forma, el iridio contenido en el asteroide se esparció por todo el planeta. Aún no se ha encontrado el lugar donde sucedió esta gigantesca explosión, aunque se han identificado más de 100 cráteres en la Tierra. El enorme cráter originado por este impacto de hace 65 millones de años no es uno de ellos, lo que nos hace pensar que la colisión ocurrió en el mar. Tratemos de imaginar cómo pudo haber sido el Holocausto. El calor generado por la explosión
elevó la temperatura a 18.000 grados centígrados, 3 veces aproximadamente la temperatura de la superficie del Sol. Esta tremenda cantidad de calor y la onda expansiva cruzaron los océanos arrastrando las selvas de los continentes. No siendo capaces de resistir este calor, las selvas se incendiaron. Estos enormes incendios originaron una escasez transitoria de oxígeno en casi toda la superficie del globo. Según el fuego iba consumiendo el oxígeno, se iban generando grandes cantidades de dióxido de carbono, manteniendo la falta de oxígeno. Se cree que la mayor parte de los dinosaurios perecieron en los incendios o debido al dióxido de carbono, que es un gas venenoso. Los materiales de la explosión fueron lanzados a la estratosfera. La enorme cantidad de agua del mar evaporada por la colisión se esparció hasta cubrir todo el globo. Tras el fuego, vino una larga noche de oscuridad. Una gruesa capa de polvo y escombros cubrió la Tierra impidiendo que el paso de los rayos del Sol calentaran la atmósfera. Esa gruesa capa redujo el paso de los rayos hasta 1/10 parte de la luz de la Luna en las noches más claras. Un día tras otro, en un período entre 3 y 6 meses, la Tierra estuvo cubierta por esta nube de muerte. Al impedir el paso de los rayos del Sol, la temperatura comenzó a descender rápidamente, llegando hasta los 30 grados bajo cero en el interior de los continentes, creando un mundo de hielo. La vida vegetal fue la primera afectada por la falta de sol y calor. Las especies que no se consumieron durante el incendio se marchitaron y murieron debido a la falta de sol. Los dinosaurios herbívoros murieron. Luego, sin carne que comer, también los carnívoros perecieron. Con el paso del tiempo, el polvo que envolvía la Tierra se fue depositando sobre su superficie, permitiendo pasar cada vez más los rayos de sol y por consiguiente el ascenso de las temperaturas. Al transformarse la nieve en lluvia, el aire se fue limpiando de polvo y escombros. Al poco tiempo, la superficie de la Tierra volvió a recibir el calor del Sol en la misma cantidad que antes. Este holocausto y el consiguiente enfriamiento de la Tierra son, pues, las dos causas directas de la repentina desaparición de los dinosaurios. El asteroide causante de la colisión marcó el final de los 160 millones de años de la historia de los dinosaurios sobre la Tierra. No solo fueron los continentes los afectados por esta catástrofe. Aún después de que el polvo se acumulase sobre la Tierra, enormes cantidades de vapor permanecían en la atmósfera. Fue este vapor el que ocasionaría otro cataclismo, esta vez en el mar. La presencia de altos niveles de vapor en la atmósfera ocasionó un ascenso de la temperatura en la misma. El fenómeno llamado efecto invernadero. Se llama así porque impide que el calor de la Tierra escape al espacio.
Como resultado de ello, la temperatura de la Tierra pasó al otro extremo, por lo que ahora era 10 grados mayor que la que había antes de la colisión. El plancton del mar es muy vulnerable al calor. El plancton, que podría haber sobrevivido al frío clima posterior al Holocausto, sucumbió luego debido a la mayor temperatura del agua. El plancton, al que se le conoce como el pasto del mar, sirve para producir oxígeno para el océano, así como de nutriente primario para los peces pequeños. La gran reducción de plancton condujo a la escasez de oxígeno y alimentos. Los peces pequeños, que dependían directamente del plancton, murieron. Los peces mayores, que se alimentaban de los pequeños, murieron también. Y por último, los grandes peces de aquella época, los ictiosaurios, también desaparecieron de los océanos de la Tierra. Esta teoría proviene de la aparición en numerosos rincones del globo de una capa de estratos de color negro fechada hace unos 65 millones de años, coincidente con la desaparición de los dinosaurios entre el período Cretácico y el Terciario. Por contener grandes cantidades de iridio, material raro y escaso en la superficie de la Tierra, pero muy abundante en cometas y asteroides, es la hipótesis con más avales por parte de los eruditos. Pero aún no se ha dictado veredicto. Si creemos en este supuesto, muchos de nosotros nos cuestionaremos no solo la continuidad en la existencia de los pájaros, las tortugas y las ranas que habitaron con los dinosaurios y aún habitan con nosotros, sino que nos plantearemos hasta nuestra propia existencia, ya que el impacto de este enorme meteorito arrancó la vida de todo nuestro sistema. Aunque los dinosaurios se han ido para siempre, todavía hoy somos partícipes de sus ecos con diferentes sonidos. Ha existido realmente una tragedia que acabó con esa gran variedad de especies de dinosaurios que dominaron el planeta durante 150 millones de años. O quizás no se han ido y continúan viviendo con nosotros bajo una nueva apariencia. Por último, un dato curioso comparando el tiempo de existencia de los dinosaurios con el del hombre en relación con la formación de la Tierra. Si la historia de nuestro planeta se comprimiera en un año, los dinosaurios habrían aparecido a primeros de agosto, desapareciendo a mediados de noviembre, 65 millones de años. Sin embargo, el hombre, que existe hace tan solo unos 2 millones de años, aparecería el 30 de diciembre por la tarde. Es decir, el hombre llevaría en el planeta un día y pocas horas. La desaparición de los dinosaurios y de todo su mundo trajo consigo la expansión de los mamíferos, tales como el Machairodus, más conocido como tigre dientes de sable, los mamuts y la aparición de los ancestros del hombre. Pero eso ya es otra historia.